manejo odontológico del paciente con hepatopatía crónica. Bueno, si tuviera yo que dar indicaciones de cómo se debe manejar pacientes con enfermedades sistémicas, yo pondría en una lista, por ejemplo, estos todos ítems. Entonces, hay que saber naturalmente cómo es la fisiología del órgano afectado, pero es muy importante saber cuál la enfermedad que llevó a este órgano a perder la capacidad normal de su fisiología normal. Es importante porque muchas veces uno tiene que manejar incluso la etiología de aquella enfermedad que hizo el órgano perder su función. Naturalmente, como cualquier enfermedad sistémica, hay que entender cómo es el curso clínico de esa enfermedad, porque las enfermedades sistémicas no son A y B, sino que son un alfabeto entero. Entonces uno tiene que entender cómo anda la enfermedad y cómo camina el curso clínico de la enfermedad, para poder saber, cuando uno atiende a ese paciente, saber en qué ritmo va ese paciente, en qué estadio está de la enfermedad. Naturalmente que es muy importante saber cómo el médico trata a este paciente, porque hay medicaciones que el médico va a prescribir para el paciente que van a tener interacciones con las medicaciones, por ejemplo, que vamos a prescribir nosotros. Y hay medicamentos que los pacientes van a tomar que pueden tener efectos adversos, ¿no? Efectos que se tengan que manejar también en el consultorio odontológico. También es importante saber cuáles son las manifestaciones bucodentales, si hay manifestaciones bucodentales naturalmente, y cuáles son esas manifestaciones para que uno esté atento cuando se presenten y pueda diagnosticarlas rápidamente. Es importante saber la posible interacción entre el tratamiento odontológico y la enfermedad sistémica para poder incluso no afectar todavía más el paciente, ¿no? Y el órgano del paciente. Y es importantísimo saber si hay otros órganos y sistemas que también son afectados por esta enfermedad o por esta condición que el paciente tenga. Entonces, casi siempre cuando hay un órgano importante comprometido, casi siempre hay otros órganos y sistemas que también están comprometidos. Y luego, para todo eso, es imprescindible estudiar, actualizarse, y muchas veces la investigación es una de las formas más fáciles, diría yo, de estudiar y de actualizarse. La investigación no tiene que ser una investigación hecha en laboratorios ni nada de esto. Voy a mostrar un poquitín aquí del tipo de investigación que hacemos nosotros, que es estar junto al paciente, atender al paciente y luego entender lo que se pasa con el paciente. Entonces, esto trae frutos que se pueden utilizar no solo en el centro que estoy yo, pero en otros centros en el mundo. Cuando hablamos ahí del paciente que tiene hepatopatía crónica, tenemos ahí diversas causas o etiologías para una hepatopatía crónica. Sabemos que las dos principales en casi todos los países del mundo son los virus, hepatotropos y el alcohol. Casi siempre son las dos más importantes. Y luego si tenemos que saber cuáles son las etiologías de esa hepatopatía para poder manejar características que son particulares de esas etiologías. Cuando uno habla, por ejemplo, de una infección por un virus de la hepatitis C o B o D, uno tiene que pensar que pueden existir, por ejemplo, manifestaciones extrahepáticas. Uno tiene que tener mucho más cuidado con bioseguridad, aunque siempre tiene que ser el mismo para todos los pacientes, y uno tiene que
tener las vacunas tomadas, ¿no? Las que sean posibles. En este caso, solo tenemos vacunas para el virus B de la hepatitis. Es importante saber de todo eso, incluso para entender que si el paciente tiene, por ejemplo, hepatitis C, se va a tratar de una manera que puede tener efectos adversos y que tenemos que controlarlos en el consultorio odontológico. Entonces, es muy importante. Independiente de la causa de la hepatopatía, podía pasar yo la mañana entera o la tarde entera aquí hablando sobre las consecuencias de cada etiología, pero vamos a hablar un poquitín más sobre el mal funcionamiento del hígado. Independiente de la causa, ¿no? de la etiología de la hepatopatía, vamos a tener algunas características que son comunes a cualquier paciente que tenga un problema hepático, que son caracterizadas por la falta de función normal del hígado. Entonces, tenemos que recordar cuáles son las funciones normales del hígado. Yo creo que en este punto es importante decir que a veces me parece que olvidamos cosas que son fundamentales o que son básicas, que las aprendimos, pero las aprendimos hace mucho tiempo atrás y ahora parece que no conseguimos hacer con que se mezclen a lo que hacemos en el día a día. Bueno, cuando hablamos entonces de las funciones hepáticas, nos viene a la cabeza todas esas que son las más comunes. El hígado es responsable por producir ahí proteínas plasmáticas, todas prácticamente, excepto las inmunoglobulinas, pero albumina, fibrinógeno, globulinas, todas esas son fabricadas por el hígado. Y la albumina, por ejemplo, es la mayor proteína que está circulando en la sangre y tiene un papel fundamental, por ejemplo, en impedir que salga el líquido de dentro de los vasos para afuera, que es una característica muy común de las personas que tienen deficiencias nutricionales. Cuando tienen dificultad o disminución de albumina, tienen edema periférico o más bien periférico. Entonces, la albumina tiene una función muy importante en el cuerpo entero, ¿no? El fibrinógeno para hacer el coágulo, sin duda alguna, y participa ahí al final de la cascada de coagulación para mantener o para hacer, en realidad, para terminar de hacer ese coágulo, ¿no? Y las globulinas, como son muchas, tienen cada una característica particular. Bueno, hablamos de las primeras funciones, ¿no? La segunda función que voy a hablar yo quizás sea la más comentada del hígado, que es la función que tiene el hígado de hacer la síntesis de casi todos los factores de coagulación. La excepción es el factor de von Willebrand y el calcio, que también participa ahí de la coagulación. Pero los otros factores, todos, son hechos en el hígado. Algunos son hechos en el hígado y en algunos otros sitios, pero todos son, a excepción de esos dos que ya comenté, son hechos en el hígado. Y teníamos un conocimiento ahí sobre cómo evaluar estos factores de coagulación con exámenes laboratoriales que ya teníamos, ¿no? Con esa finalidad. Pero es que hoy en día, y ya hace bastante tiempo, ya sabíamos que el hígado hace factores de procoagulación, pero los hace también de anticoagulación. Entonces tenemos dos vías en que el hígado puede actuar y que actúa, actuando incluso en la hemostasia primaria, en la coagulación propiamente dicha y en la fibrinólisis. Entonces el hígado participa en todas las características amplias de la coagulación. Eso hace con que el hígado presente lo que uno llama de hemostasia rebalanceada. Entonces, las características antihemostáticas y las prohemostáticas
están casi que en equilibrio en el cuerpo mismo de un paciente que tenga cirrosis, porque si el hígado no funciona, deja de producir al mismo tiempo tanto estas características como estas características. Entonces, esta hemostasia rebalanceada es una cosa que es importante que tengamos en la cabeza para poder progredir ahí y actuar en nuestros pacientes. Cuando uno piensa ahí en la coagulación de los pacientes, ¿no?, de una forma en general, siempre pensamos como la coagulación en dos vías, la intrínseca y la extrínseca. Está aquí en portugués porque ya lo tenía así, espero que me perdonéis. Entonces tenemos la coagulación, lo que se creía antiguamente que acontecía en dos vías, que más bien se creía que acontecían de forma que no interferían una con la otra. Pero hoy, con el conocimiento que ya tenemos hoy en día, y ya hace algunos años, sabemos que lo que es más importante es la parte final de esta cascada de coagulación, que es la generación de trombina, que se hace no solamente en esas dos vías, intrínseca y extrínseca de coagulación, pero se hace en nivel celular. Entonces, en el nivel celular se hacen productos ahí que van a estimular la formación o la generación de trombina. Y es eso que uno tiene que tener en mente cuando actúa con un paciente que tiene alteración hepática. Luego, si uno piensa en la coagulación que no está específicamente formada de aquella manera antigua como las dos vías de coagulación, uno sabe que las células son muy importantes y tienen una función muy relevante en la generación de trombina. Uno entiende que todos esos testes laboratoriales son útiles, pero no son tan útiles para un paciente que tiene alteración de función hepática, porque la generación de trombina acaba siendo mayor en esos pacientes. Y fue eso que entendimos actuando 15 años con pacientes con cirrosis que estaban en la fila de trasplante de hígado. Entonces empezamos ahí con un grupo importante en el 2002, pero en el inicio eran poquitos pacientes, 1 o 2 por mes en lo máximo, y a partir del 2007 empezó una grande cantidad de pacientes. Entonces tuvimos la oportunidad en el 17 de hacer un trabajo retrospectivo de todos aquellos pacientes que habíamos atendido en el CAPE. Entonces fueron 333 cirugías de los pacientes que fueron atendidos en el CAPE, que tenían cirrosis y que estaban en fila de trasplante de hígado. Y la cantidad de plaquetas de esos pacientes variaba muchísimo, es verdad, pero teníamos pacientes con plaquetas tan bajas como 16.000 y teníamos pacientes con INR tan alto como 3. Entonces teníamos pacientes teóricamente con una posibilidad de sangrado muy grande, cosa que no tuvimos ningún accidente hemorrágico. Y ningún paciente de esos, ningún paciente del CAPE tomó transfusión sanguínea. Entonces, hicimos las cirugías sin transfusión, mismo en pacientes que tenían plaquetas muy bajas y INR un poquitín alto, ¿no? Tuvimos 12 pacientes que en el medio de la cirugía tuvieron un poco más de sangrado. El sangrado fue un poquitín más largo de lo que solía ser en otros pacientes. Pero esos pacientes no tenían plaquetas bajas, tenían plaquetas mayores que 90.000 y el INR de 1. Lo mismo aconteció con otros pacientes que tuvieron algunos eventos hemorrágicos en casa. No fueron hemorragias de verdad, sino que tuvieron algún sangrado y luego ese sangrado paró solo en su casa, ¿no? Entonces no fue un sangrado de verdad, porque no tuvo que, de verdad digo,
no fue severo, ¿no? Porque no tuvo que un dentista intervenir para poder parar el sangrado. Entonces, este trabajo retrospectivo ya nos apuntó ahí para una necesidad de investigar un poco más. Y luego entonces hicimos una revisión sistemática de la literatura, porque sabíamos que había muchos trabajos que decían que era necesario hacer transfusión antes de hacer las cirugías bucodentales, ¿no? Eso lo sabíamos, pero creíamos que era mejor que lo pusiéramos ahí de una forma que todos lo pudieran ver. Y en realidad eso, hicimos esa revisión sistemática y encontramos ahí 7 trabajos que eran trabajos de clínicos, ¿no? Que no eran simplemente revisiones. Entonces, trabajos clínicos que mostraban ahí el manejo del paciente cirrótico en fila de trasplante para que se hicieran cirugías. Todos los trabajos, trabajos mostraban que los colegas solicitaban plaquetas, por lo menos plaquetas y INR para hacer la cirugía. Y casi todos los trabajos evitaban hacer la cirugía si el paciente tenía ahí menos que 50 o 40.000 plaquetas. Lo que hacían era que se tomaran ahí o plaquetas o plasma congelado o sangre o bolsas de sangre completo antes de hacer la cirugía. Pero mismo tomando esas plaquetas o esas bolsas, eso no hacía diferencia en la cantidad de eventos hemorrágicos que acontecían después. Incluso todos esos trabajos mostraban que las plaquetas y el INR que presentaban los pacientes no estaban de acuerdo con el sangrado que presentaban los pacientes después. Entonces, empezamos a entender que aunque todavía sigamos solicitando plaquetas, INR o ITTPA, eso no está vinculado a la posibilidad de sangrado en esos pacientes. Volviendo ahí a las características de las funciones hepáticas, sabemos que el hígado tiene esa función excretora, que tal vez sea una de las que tengamos más en mente, ¿no? Que es la forma de desintoxicar el organismo, ¿no? El hígado y el riñón son los dos más responsables por eso. Pero el hígado también produce, por ejemplo, la bilis, que está compuesta ahí de agua, bicarbonato, sales biliares, bilirrubina, colesterol y pigmentos. Y la función de la bilis es facilitar la digestión, principalmente emulsificando las grasas. Y no sabemos si eso es una de las causas, pero sabemos que los pacientes que están en fila de trasplante de hígado, que tienen cirrosis y están en fila de trasplante de hígado, presentan ahí enfermedades obstructivas coronarias con más incidencia que otros pacientes. Eso es una cosa que es un conocimiento muy recién, porque antiguamente se acreditaba que como el hígado es el responsable por hacer algunas de las grasas más importantes ahí, como el colesterol, entonces se creía que no funcionando el hígado, la persona tendría menos colesterol circulando en la sangre, entonces eventos ateróticos serían menores en esos pacientes. Pero eso se fue modificando con el tiempo y hoy se sabe que pacientes que son cirróticos tienen presentado ahí problemas cardiovasculares obstructivos que tienen a ver ahí con esas ateromatosis.
Es natural que esos problemas cardiovasculares obstructivos tienen varias causas y esos pacientes tienen tantas otras causas, tienen varias causas que también son causas del problema obstructivo coronario. Bueno, nosotros intentamos participar ahí de ese diagnóstico, diría yo, intentando utilizar radiografías panorámicas para poder detectar los ateromas calcificados en arterias carótidas. Entonces, esa es una técnica que ya se usa algún tiempo, ¿no? Los radiologistas desarrollaron algún tiempo y no se pretende que se hagan radiografías panorámicas para diagnosticar eso, pero las vamos a hacer para poder tratar el paciente y luego si las hacemos y están allí, podemos mirar a ver si hay algún ateroma en esas radiografías. Y eso se ve muy fácilmente en las radiografías panorámicas que aparecen las vértebras, ¿no? Entre la segunda y la tercera vértebra se ven esas calcificaciones que están en la región de la carótida. Entonces, en ese trabajo que tuvimos ahora aceptado en Special Care in Dentistry, probó que hay una cantidad mucho mayor de ateromas calcificados de carótida en pacientes con cirrosis que en pacientes normales. Entonces, podemos y debemos utilizar las radiografías que ya fueron hechas, ¿no? Que están allí para otros motivos, para intentar ayudar a los pacientes a ver si se encaminan si les encaminamos para el médico para que se hagan screenings para los ateromas de carótida. Bueno, volviendo ahí a las funciones hepáticas, tenemos ahí una de las más importantes, yo diría, porque es potencialmente muy dañina para el organismo, que es el metabolismo de aminoácidos. El hígado convierte ahí el amoníaco en urea para que después la urea sea excretada por los riñones, ¿no? Cuando no funciona bien el hígado, no va a convertir el amoníaco en urea y luego se va a acumular amoníaco en el organismo. Y el acúmulo de ese compuesto nitrogenado genera problemas en el sistema nervioso central. Entonces, conlleva a lo que conocemos como encefalopatía hepática, que puede incluso llevar al paciente a comprometimientos muy severos de su salud, ¿no? Otra característica muy importante del hígado es almacenar ahí algunas vitaminas que tienen que ver con la calidad de la piel o que tienen que ver con la coagulación, ¿no? Y que tienen que ver ahí con diversas otras funciones del organismo. El hígado también es responsable por metabolizar algunas hormonas, principalmente ahí la insulina y el glucagón. Entonces, esos dos son súper importantes para mantener la salud metabólica del organismo. Y entonces es muy común que pacientes que tengan cirrosis tengan una sintomatología similar a la diabetes, que teóricamente puede ser controlada después que se trasplanta el hígado. Otra función importante es la hidroxilación de la vitamina D. Entonces, la vitamina D tiene que pasar por dos fases de hidroxilación en el organismo humano. Se sintetiza en la piel, tomando el sol, o entonces comiendo pescados, algunas comidas que tienen más vitamina D, pero básicamente con más intensidad tomando el sol. Y después de tomar el sol, tiene que pasar por dos fases, una en el hígado y otra en el riñón, para que sea la hormona D. ¿Qué es la hormona D? Que va a estar en el intestino y va a movilizar el calcio del intestino y reclutando ese calcio para que se
para que se ponga ahí en el hueso, ¿no? Entonces, una importante función hepática que tiene que ver con la densidad mineral ósea. Lógico que esos pacientes no son todos los pacientes que presentan todas esas características tan difíciles, diría yo. Naturalmente que son básicamente los pacientes que ya tienen un mal funcionamiento muy severo del hígado. Y son los pacientes que llamamos que están en cirrosis, ¿no? Existen varias escalas que pueden medir la intensidad del daño hepático. Y una de ellas es la escala Metavir, que quizás sea la más conocida, que se echa a través de una biopsia, ¿no? Y que va a poder estratificar el grado de fibrosis hepática y de inflamación. Esa escala Metavir es una de las más sencillas porque es relativamente fácil. Histológicamente es el patologista médico que lo va a hacer después de una biopsia y va a dar una nota para la fibrosis que encuentra en el hígado de 0 a 4 y para la inflamación de 0 a 3. O sea, el paciente puede tener una nota máxima de 7, ¿no? El paciente que tiene F4, aunque tenga A0, es un paciente que está en cirrosis. Y es ese paciente que está en cirrosis, que tiene un mal funcionamiento severo del hígado. Y es ese paciente que tenemos que tener más atención. Hay otras escalas muy conocidas que son internacionales, como estas dos, y hay escalas que son regionales. Pero todas esas escalas, esta de aquí es de la Sociedad Brasileña de Patología, pero todas esas escalas siempre miden la misma cosa, la inflamación y la fibrosis del hígado. Eso es lo más importante. Hay otras maneras de clasificar el paciente también y se pueden clasificar los pacientes con características clínicas sin hacer la biopsia, por ejemplo. Esa clasificación es la de Child-Pugh. Es una clasificación que lleva en consideración ahí para poder dar una nota para el paciente, la bilirrubina, la albumina, la citis, si hay o no alguna alteración neurológica y el tiempo de protrombina. Entonces el paciente recibe notas, ¿no? Recibe ahí grados de cada una de esos puntos. Bueno, el paciente que tiene cirrosis es un paciente que obligatoriamente tiene una alteración morfológica y histológica del hígado. Aquí veis un hígado normal que tiene este color más claro. Aquí un hígado que tiene una inflamación. Ahí vemos un hígado más rojo, ¿no? Y aquí el hígado que tiene cirrosis, que se puede ver a través de esas alteraciones superficiales, donde el hígado presenta esos nódulos o micronódulos y tiene fibrosis. La fibrosis solo se puede ver con biopsia, naturalmente. La cirrosis es una condición que está muy caracterizada por dos cosas. La primera es la insuficiencia hepática y la segunda es la hipertensión portal. La insuficiencia hepática hablamos básicamente de ella desde el inicio, porque hablamos del mal funcionamiento del hígado. O sea, lo que tenía que hacer el hígado fisiológicamente normal deja de hacerlo. Entonces, a eso llamamos de insuficiencia hepática. Y luego, esa fibrosis del hígado conlleva la primera consecuencia de ella, es la hipertensión portal. Luego, la hipertensión portal puede desencadenar una serie de otras complicaciones. Esas complicaciones las conocemos todas como complicaciones de la cirrosis. La hipertensión portal desencadena ahí el desarrollo de colaterales portosistémicos o varices, o conocidos también como varices gastroesofágicas, y esas varices pueden causar una hemorragia.
La hipertensión portal lleva a un aumento ahí del bazo, con un colapso posterior del bazo y hay un secuestro ahí de esos componentes figurados de la sangre. El paciente con cirrosis presenta también como complicación la ascitis, que tiene que ver algo con la hipertensión portal, un poquitín sí, pero tiene también mucho estar asociado a la alteración de funcionamiento del hígado, ¿no? De la misma manera eso pasa con la encefalopatía hepática. Y otros órganos y sistemas también están comprometidos en el paciente que tiene cirrosis, ¿no? No es solo el hígado. Bueno, aquí ya vimos que se puede estar comprometido el bazo y aquí vemos que puede estar comprometido la densidad mineral ósea, el sistema cardiovascular, el sistema renal y alteraciones pulmonares. Eso como mínimo en esos pacientes que tienen cirrosis. Vamos a aclarar un poquitín qué queremos decir cuando hablamos de hipertensión portal. Entonces, el hígado cirrótico es ese hígado que tiene fibrosis, y la fibrosis quiere decir que murieron las células y fueron sustituidas por tejido fibroso, o sea, que no es capaz de ejecutar las mismas funciones que las células tenían anteriormente, los hepatocitos. La cantidad de sangre que llega al hígado por la región porta es la misma que siempre llegó, y como ese hígado está fibroso, no consigue manejar esa cantidad de sangre. Luego aumenta la tensión en esta región de la vena porta. Esta tensión se disipa por otras venas del organismo, llegando, por ejemplo, a la región de la vena esplénica, que va a llegar al bazo. Aumentando la cantidad de sangre en esta región, aumenta la cantidad de sangre para el bazo, haciendo con que el bazo aumente de tamaño y luego entre en colapso. El colapso del bazo hace con que el bazo quite células de la sangre, que es una función normal del bazo, pero el bazo hace eso siempre que las células ya no sirven más. Y cuando entra en colapso, empieza a remover esas células que son todavía buenas, que están todavía bien. Entonces, plaquetas, células blancas, células rojas, la remueve el bazo, y luego el paciente que tiene cirrosis es un paciente entonces que presenta plaquetopenia o leucopenia o alteraciones ahí en las células rojas. Otra consecuencia importante de ese aumento de la presión en la vena porta, en la región porta, es que se disipa por todo el tracto gastrointestinal principalmente esta presión que empieza aquí, y luego empiezan a abrirse lo que llamamos de colaterales portosistémicos, que son, como se llamaba anteriormente, varices, que pueden popular toda esa región del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el final, ¿no? Entonces, esas varices que se abren se pueden romper con mucha facilidad, llevando a una hemorragia digestiva o alta o incluso baja. En todo el tracto puede haber esas hemorragias, y esas hemorragias son muy complicadoras para el paciente. Se pueden ver esas varices a través de endoscopía, naturalmente, y naturalmente que la región que más se pueden ver es el esófago, porque es la más próxima ahí de la parte exterior, entonces no se tiene que bajar muchísimo ahí con el endoscopio, pero se pueden ver esas varices en la boca también. Entonces, el paciente que tiene cirrosis presenta una cantidad mayor de varices en la lengua, que uno también ya las conocía anteriormente, que un paciente que no tiene cirrosis. Entonces, aquí vemos algunos pacientes del CAPE con cirrosis y que presentan esas varices, e incluso presentan algunas alteraciones venosas en otras
regiones que no en el vientre de la lengua. Entonces tenemos aquí el trabajo que publicamos nosotros en Trioral, mostrando eso, ¿no? que podemos ver ahí una cantidad mayor de varices sublinguales en esos pacientes y que encontramos algunas correlaciones con la cantidad de compuestos nitrogenados. Bueno, una de las preocupaciones de esas varices es que se rompan, ya lo dijimos anteriormente, y que causen esas hemorragias digestivas, ¿no? Que pueden acometer esófago, estómago, duodeno, en fin, todo ese trato gastrointestinal. Entonces, una de las principales preocupaciones del dentista es no hacer nada que pueda causar o hacer con que una variz de esas se rompa. Una de las cosas que puede hacer eso es antiinflamatorios no esteroidales, ¿no? Y entonces esos antiinflamatorios pueden causar rompimiento de esas varices. Entonces, antes de medicar a un paciente que tenga alteraciones hepáticas y que tenga varices, es más que necesario ministrar antes gastroprotectores, ¿no? Inhibidores de bomba de prótons, como omeprazol y esos tantos. Es importante saber de eso, ¿no? Otra característica, otra complicación muy importante de la cirrosis es la ascitis, que es el acúmulo ahí de ese líquido ascítico, la acumulación de ese líquido ascítico en la cavidad peritoneal. Entonces tenemos un acúmulo grande de líquido ahí, principalmente porque el peritoneo, que es esa membrana que está ahí envolviendo la cavidad peritoneal, tiene una cantidad muy grande de vasos. Y la cantidad aumenta mucho más con el paciente que tiene cirrosis, ¿no? que tiene varices gastroesofágicas, y esas varices con una disminución de la albumina empiezan a exudar líquido de dentro de los vasos para afuera, y ese líquido se pone en esta región del abdomen, y a eso que llamamos ascitis. Entonces, la disminución de la albumina asociada a vasodilatadores locales que están en las paredes de los vasos, van a hacer con que el líquido de dentro del vaso se salga para afuera, se acumule en el peritoneo, en la cavidad peritoneal. Los vasos vasodilatados dan la impresión al organismo que hay un déficit de volumen sanguíneo. Con ese déficit hay una disminución de la presión arterial, y luego el organismo activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona para retener agua y sodio, y eso hace con que se aumente todavía más esa cantidad de líquido que está retenido en el organismo y que empieza a ser colocado en esa región del abdomen, ¿no? El problema de ese líquido en la región del abdomen es que el mayor problema, diría yo, es que puede ser infectado secundariamente por bacterias. Esa infección secundaria tiene muchas hipótesis para acontecer. Una de ellas es por la disminución de la inmunidad circulante, como vimos allí, del hiperesplenismo, ¿no? Porque hay función disminuida ahí de polimorfonucleares, y imaginan algunos autores que la infección, las bacterias pueden venir del tracto intestinal o gastrointestinal, que pueden migrar de allí, desde el tracto intestinal hasta el abdomen. Pero hay otras hipótesis, como esto todavía no está muy bien aclarado, hay otras hipótesis en la literatura. Nosotros pensamos que quizá la fuente de esa bacteremia pudiera ser los problemas periodontales. Esa es una hipótesis. Esta revista aquí publica justamente eso, hipótesis
que se pueden desarrollar posteriormente en la forma de trabajos completos. Entonces, esa es una de las hipótesis que tenemos nosotros. Vamos a intentar comprobarla futuramente. Bueno, ya hablé un poquitín anteriormente sobre la encefalopatía hepática, ¿no? El problema ahí del amoníaco que está, que no se, el hígado no consigue transformar en urea, entonces se acumula en el organismo y lleva a comprometimientos del sistema nervioso central, pudiendo incluso llevar al paciente hasta el coma, ¿no? Hay una clasificación, hay varias clasificaciones, pero esta es la más común de West Haven para poder hacer la gradación ahí de la encefalopatía hepática. El mayor problema que tenemos ahí es impedir que algo que hagamos en la clínica pueda llegar al paciente a desarrollar la encefalopatía hepática. Y una de las cosas que puede pasar es, si administramos antiinflamatorios y no protegemos el estómago o el tracto gastrointestinal, se pueden romper las varices. Y la sangre que va directamente al estómago libera directamente amoníaco, que va al sistema nervioso central y puede no solo llevar a una crisis de encefalopatía, como agravar crisis que ya están en desarrollo. Esa es una hipótesis no, eso puede pasar, ¿no? Entonces, podemos simplemente tener cuidado a la hora de administrar medicaciones. Otra posibilidad de desarrollo de encefalopatía es cuando hacemos cirugías orales. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado y no dejar que el paciente engulla la sangre, porque la sangre cuando cae aquí en el estómago libera directamente el amoníaco que actúa aquí en el sistema nervioso central. Entonces, son cosas importantes que podemos siempre tener en la cabeza. Bueno, otras comorbilidades, varias, ¿no? Están presentes en ese paciente y tenemos que tener ojo con eso, pero ya hablamos un poquitín antes sobre esas alteraciones endocrinas que son más comunes de padecerse con el diabetes, pero pueden comprometer las características sexuales de las personas también, ¿no? El comprometimiento del riñón, del corazón, del sistema cardiovascular de una forma en general, alteraciones pulmonares, de densidad mineral ósea también pueden estar presentes. ¿Y cómo podemos evaluar a un paciente que es cirrótico? Entonces, hay maneras de clasificar la cirrosis. Hay una manera menos complicada, diría yo, que es de clasificar la cirrosis en compensada o descompensada. Y son los pacientes que tienen la cirrosis descompensada, que son los que casi siempre tienen eventos hemorrágicos en la clínica. Son los que tienen mayor comprometimiento ahí del funcionamiento del hígado. Entonces, y son identificados por características clínicas de deficiencia de función, que son la presencia de ascitis, ictericia, de hemorragia digestiva, de encefalopatía hepática. En la clínica odontológica yo diría más bien que ascitis, encefalopatía y ictericia, ya que uno difícilmente va a recibir un paciente que ya esté con una hemorragia digestiva en desarrollo, ¿no? Ese paciente que tiene cirrosis naturalmente va a estar en una fila de trasplante porque tiene que cambiar este hígado por un nuevo, porque no va a resistir con esta alteración de función tan grande, ¿no? Los pacientes están en fila de trasplante casi siempre o casi en todos los países. Lo que los coloca más cerca o más lejos del trasplante es ese modelo ese modelo matemático. Un modelo matemático que fue desarrollado algunos años atrás para verificar ahí la capacidad que el paciente tenía de sobrevivir en los próximos 3 meses. Es eso que quiere decir el MELD.
el riesgo que tiene el paciente de morir en los próximos 3 meses. El MELD es una nota que va desde, en realidad puede ir desde 7 hasta 40, ¿no? Se da solo hasta 40, siendo que 40 demuestra que el paciente tiene un riesgo de 100% de morir en los próximos 3 meses. Entonces, ese MELD deja al paciente más próximo del trasplante porque naturalmente está más próximo ahí de morir. Tiene validez el MELD de acuerdo ahí con la propia nota, porque la nota demuestra que el paciente está con una incapacidad grande, ¿no? O con una posibilidad grande de morir. Entonces, MELD mayor que 25, por ejemplo, repetidos a cada 7 días, y para hacer el cálculo no puede ser un examen más que de las últimas 48 horas. Entonces hay validez también para el MELD. Vamos a mirar un poquitín rapidín, un poco más rápido ahí, solo las alteraciones bucales específicamente. Ya vimos algunas cosas allí para atrás con relación al manejo realmente. Pero vemos que pacientes con cirrosis, vimos nosotros allá en el CAPE, a nosotros nos parecía que tenían enfermedades periodontales, periodontitis, con más facilidad o con una progresión más rápida que aquello que veíamos en pacientes normales. Creíamos que eso estaba vinculado no solo a la capacidad de responder a la microbiota bucal, pero a las alteraciones óseas que veíamos incluso en las radiografías panorámicas, ¿no? Entonces aquí podemos ver alteraciones ahí de densidad mineral ósea y una pérdida importante en toda la región periodontal. Hicimos una investigación ahí importante junto con los colegas de periodontía y en realidad fue comprobado eso que creíamos en el inicio. Esos pacientes tienen una enfermedad periodontal, yo diría que más agresiva, porque prácticamente no tienen pockets, no tienen bolsa se dice también en español, me parece, ¿no? Periodontal. Entonces, no tienen esos pockets porque hay necrosis en conjunto del tejido duro y del tejido blando. Y eso lo comprobamos en esta investigación que fue publicada en Journal of Periodontology. Como son pacientes que tienen alteraciones de inmunidad circulante, de calidad y de cantidad, son pacientes que pueden tener infecciones orales o por hongos, ¿no? Como la candidiasis, o por bacterias. Pero en nuestra experiencia son menos comunes que las otras alteraciones. No debemos olvidar que los pacientes, que los niños también pueden tener alteraciones de hígado y consecuentemente pueden tener manifestaciones orales. Y una de las más importantes está ahí vinculada a las alteraciones dentales de coloración, del color de los dientes, ¿no? Tratamiento odontológico de esos pacientes, creo que ya tuvimos algunas indicaciones anteriormente, pero hay mucha gente que me pregunta, ¿vamos a tener que hacer evaluación de función hepática en todos los pacientes? Hay maneras de hacerla, naturalmente, y hay muchos exámenes que pueden ser hechos, pero en realidad lo más fiel que podemos tener para evaluar ese paciente en la clínica son las características clínicas. Estos exámenes casi nunca nos dicen alguna cosa de alteraciones agudas, pero la anamnesis, ¿no? El histórico clínico del paciente y hablar con él nos dice mucho más. Y evaluaciones hematológicas para prevenir sangrados pueden ser hechas y existen muchísimos exámenes que pueden ser solicitados, pero como ya enseñamos anteriormente, como ya mostramos anteriormente, no están vinculados, esos exámenes no están vinculados
a casos de hemorragia. Entonces, son poco útiles hoy en día. Lo que tenemos que tener en mente siempre es evitar esas medicaciones antiplaquetarias, ya que tenemos alteraciones, que podemos tener alteraciones hemorrágicas, entonces no queremos una cosa más para poder alterar. Tener cuidado cuando administramos antiinflamatorios no esteroidales por el riesgo de las varices romper en las varices. Entonces, ministrar ahí gastroprotectores antes de antiinflamatorios esteroidales. Siempre planear procedimientos de pequeño porte, pequeños, para poder sentir en la clínica cómo está reaccionando el paciente en términos principalmente de sangrado, ya que esto no nos lleva, no lleva a entender si el paciente va a tener en realidad un sangrado o no.